Porque yo soy la mujer que entrega su corazón. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco tú? Vanessa podría ser mi hija. Sí, tú su padre. Y por eso, justamente por eso, es que ella te admira y te está idolatrando tanto que se está enamorando de ti. A ver, Vanessa es cariñosa conmigo, porque es de las mejores amigas de Patricia, de mi hija. ¿De acuerdo? Hace mucho tiempo. ¡Qué mente escabrosa, por Dios! ¿A quién se le ocurre? Solamente te estoy previniendo. Tú te pusiste sumamente alerta cuando pensaste que el señor Martínez venía con una dama que no era su esposa, ¿verdad? Bueno, sí. Fue una falsa alarma. Sí, Pues aquí con Vanessa la alarma está sonando tan fuerte que me estoy quedando sordo. Con permiso. Coque, vamos al Gourmet Palmer. ¿Y eso qué es? Un restaurante muy fino, lo leí en una revista. Mi amor, sabes que no puedo. Tengo que respetar la dieta hasta el día de la pelea. ¿De acuerdo? Además, aquí en el hotel tiene mi menú, corazón. Amor, pedimos una comida ligera. Apuesto que te preparan lo que pides. Ay, por favor, me muero de ganas de dar un paseo y conocer sitios de moda. Mi amor, el entrenamiento acabó conmigo. Estoy muy cansado. Ven acá, mi coqueto consentido. Te voy a dar un súper masaje. ¿Sabes qué? Después sí. Necesito dormir un poquito. ¿Me puedes despertar en una hora? Gracias, mi amor. Bueno, a ver si me entiendes, Leonardo. Yo voy a devolver los perros. O le cuento todo a tu mamá. ¿Todo bien, hijo? Estupendo, mamá. Y esa cara entonces es de hambre. Sí, me estoy muriendo de hambre. Voy a preparar algo de comer. Gracias. ¿Mis bebés estaban donde ustedes viven? Exacto. Víctor y yo íbamos camino a mi casa y pasamos por un lugar y pues escuchamos los ladridos. Sí, bueno, nos asomamos y los reconocí de inmediato. ¡Ay, gracias a Dios! Vengan. Continúen. ¿Y los reconociste y luego qué pasó? Los llamamos, claro. ¿Cómo? Ay, pero ¿qué pregunta es esa, divina Isis? Cállate, Ro. ¿Cómo los llamaste? ¿Les silbaste? ¿Les gritaste? ¿Cómo? Pues por su nombre, claro, ¿verdad? Sí, claro, por sus nombres. Sí, claro, Dulce y Gaitana. Exacto. Bueno, todos en la playa se lo saben. Sí, es muy difícil de olvidar esos nombres. Lo importante es que están sanos y salvos. Y tú también, Roy, con la paliza que te metieron, mira nomás. Y la que te iban a meter si no parecían estos. Mis bebés. Nunca más vuelvan a escaparse así. ¿Y dónde los encontraron? ¿No vieron a nadie? Porque aquí llamaron a pedir rescate por ellos. ¿En serio? No me diga. Mire que hay gente mala en el mundo. Sí. Roy, ve a buscar sus camitas. Deben tener sed y deben de estar exhaustos y cansados. Seguro necesitan un baño de sales. Sí, eso, por favor. Y nosotros nos vamos. Sí. Jóvenes, yo debería darles a ustedes lo que me pidieron por el rescate. 10,000 por cada uno. ¿Tan poquito pidieron? Bueno, está bien. Nosotros... No, señora, por favor. Esos perros son suyos y nosotros simplemente los encontramos. No tiene que darnos nada. Vámonos, Leonardo. ¡Leonardo! Ese sinvergüenza de Leonardo desaparece así como así. Ay, Leo. ¿En qué andarás ahora, hijo? Bueno, buenas noches. Cuídate, Fred, nos vemos. Oye, ¿estás seguro que no quieres que me quede a ayudarte? No, Simón, no te preocupes. Tengo varios pendientes. Mientras Griselda trabaja, voy a aprovechar para hacerlos. Y
Y bueno, ya la obra está a punto de terminar, así que está todo bien. Simón, ay, espérate. ¿Será que me haces un favorcito, por favor, por favor? ¿Me das un aventón? Claro que sí, vamos. Ay, gracias. Pensé que era más grave. Sí, yo también. Buenas noches, don Reinaldo. Ay, Vanessa. Una preguntita, ¿usted no cenó nada hoy? ¿Va a cenar en su casa? No, no te preocupes. Siempre ceno con el handyman. Ah, el handyman. Sí, exactamente, con el handyman. Así que no te preocupes. Claro. Aquí me arreglo. Buenas noches. Puntual como siempre. Sí. ¿Vamos pasando? Claro, estaba esperando que se fuera el resto de las personas para comenzar con mi turno de trabajo. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Bueno, adelante. Paso. Sí, Permiso. claro que sí. Permiso. ¿El handyman? El mejor de Miami. Por lejos, el mejor de Miami. Sí. Bueno, buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Voy. Daniel, si volviste para seguir molestándome, te voy a decir que no estoy para juegos. Desnudo estoy Ya sé que es tarde, pero podemos platicar. persiguiendo una razón.